Durante años el PRI controló todo, medios, elecciones, sindicatos, y ahora con Morena parece que estamos viendo la misma historia repetida. En esta ocasión, pues quisiera yo hacer algunas aclaraciones en relación a uno de los capítulos en donde hablábamos de la violencia política en razón de género y sobre todo en relación a lo que nosotros comentábamos de cómo se está utilizando este tipo de figura jurídica para poder perseguir aquellas voces que son críticas. Y uno de los cuestionamientos que nos hacían era que si antiguamente, en la época del PRIAN, como le dicen, no sucedía este tipo de violencia o este tipo de persecución en contra de políticos o en contra de opositores, de periodistas, de ciudadanos, etc. Y podemos hacer como una división en cuanto al tiempo para poder ver qué es lo que sucedía en determinada época en el sistema político mexicano. Podemos decir que antes del 2000, cuando el partido en el poder era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hubo una época en la cual, como decía un escritor, Mario Vargas Llosa, el PRI era la dictadura perfecta. Les voy a explicar cómo en un momento dado se tenían cooptados todos los sectores de la sociedad, de tal manera que ocupaban prácticamente todos los espacios políticos y supuestamente democráticos. PRI era un partido político que en determinado momento tenía una serie de sectores. Decían que el sector campesino, el sector popular y el sector de los trabajadores, ¿no? A través de lo que serían tres grandes corporaciones o tres grandes sindicatos, ¿no? La CNC, que agrupaba a todos los campesinos, la CTM, que agrupaba a todos los trabajadores, y la CNOP, que era el destinado para la gente, para los obreros. A través de un mecanismo de corporativismo, el Partido Revolucionario Institucional ocupaba prácticamente todo y tenía controlado todo. De tal forma que no solamente controlaba a través de esos sectores a toda la población, a toda la sociedad, sino además de ello, a través de lo que sería la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, tenía al instituto o a los institutos que se encargaban de las elecciones. Es decir, en esa época el PRI, o más bien el gobierno, era juez y parte, porque no solamente participaba como candidato o como partido político, sino que además su mismo gobierno era el que tenía la facultad de calificar la elección, de dar los nombramientos, etcétera, etcétera. Es decir, habían muy pocos espacios verdaderamente democráticos en aquella época. Y obviamente, pues se trataba del carro completo. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, estaba tomado por el mismo partido, junto con el Poder Judicial y junto también con el Poder Legislativo, que en aquella época, sobre todo antes de lo que sería López Portillo, no había lo que se conoció posteriormente como diputados de partido, como diputados plurinominales, es decir, aquellos diputados que no ganan la elección, pero representan a un sector de la población que vota en determinado momento por algún otro partido político. Esto que se venía dando durante todo este tiempo, hasta el año 2000, en que viene la transición a la democracia, pues permitía una serie de manipulación de las elecciones, una serie de fraudes electorales, de tal forma que era muy difícil que pudiera una persona que militara en un partido político diferente a lo que era el PRI, pudiera acceder a un puesto de elección. Sin embargo, poco a poco, a través de la participación política, de la participación social, de la presión que muchos hicieron, empezaron a haber una serie de aperturas democráticas que empezaron a formar lo que serían institutos y lo que serían organismos que eran verdaderamente autónomos y que pudieran en un momento dado ser independientes del poder político. Y eso sucedió a través de lo que sería la transición a la democracia, que se dio en el 2000 con el triunfo por primera vez de un partido de oposición que llegó como ganador de las elecciones, y entonces comenzó la época que nosotros llamamos de transición a la democracia, con Vicente Fox al principio, después Felipe Calderón, posteriormente regresa Enrique Peña Nieto con el PRI, y después de esta etapa es cuando llega en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, que lo que ha hecho durante ese sexenio y lo que
va del siguiente sexenio que estamos viviendo en la actualidad, ha sido la desaparición de lo que serían los mecanismos democráticos que habían permitido que el ciudadano tuviera libertad de expresión, pudiera participar en diferentes ámbitos de la política, que tuviera prácticamente esa posibilidad de poder acceder a puestos de elección popular y que sin embargo a través de una serie de mecanismos verdaderamente antidemocráticos han desmantelado lo que sería el sistema político mexicano de tal forma que en la actualidad prácticamente se ha vuelto otra vez de nueva cuenta el gobierno a apropiarse de todos aquellos espacios políticos que permitían una cierta libertad y que permitían la participación ciudadana. Hoy en día, con una elección tramposa, se hicieron de la mayoría calificada en la Cámara, en las ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados, también a través de una elección todavía mucho más mañosa y mucho más tramposa, con aquello de los acordeones, se ha también cooptado y ocupado lo que sería el Poder Judicial, se han desaparecido los órganos de transparencia, han desaparecido también lo que era la autonomía de lo que sería los institutos electorales y por lo tanto, pues obviamente cada vez se van cerrando más esos espacios democráticos que tardaron muchísimos años en poder consolidarse en nuestro país. Ahora, a través de una serie de reformas que se empezaron a dar a partir del 18, esos espacios de democracia han estado desapareciendo. Y lo que se ve venir, pues no es nada halagüeño. Lo que debe venir es una verdadera dictadura política como la que vivimos en la época en la cual el PRI era todopoderoso. Si ustedes se fijan, en la actualidad se puede decir que hay una similitud muy importante entre lo que es Morena en la actualidad y lo que era el Partido Revolucionario Institucional hace prácticamente más de 30 años. No en balde, una gran cantidad de priistas que hasta hace algunos años militaban en ese partido, están en la actualidad en Morena y ahorita en lo que es el gobierno. Entonces es muy importante darte cuenta que cada vez se están cerrando más los espacios democráticos y cada vez nosotros tenemos menos libertad de poder accionar en política. Vamos a ver qué sucede en los próximos años. Esperemos que haya un verdadero despertar de la conciencia y que la sociedad otra vez se pueda unir para poder sacar o desterrar a estos que han desmantelado lo que sería el sistema democrático de nuestra patria.